pasada, entonces probablemente esté ya grabando. Entonces voy a compartirles mi pantalla y vamos a empezar la corrección del examen de la semana, esta semana del martes. ¿Ok? Entonces, permítanme. A ver, ustedes están viendo ya ahí mi pantalla, ¿sí me confirman, por favor? ¿Sí? Sí, doctor, vemos. Excelente. Entonces, fueron 4 filas, las preguntas están en diferente orden en esta oportunidad, pero utilizamos las mismas preguntas. Entonces, este que le estoy mostrando es fila 1. Entonces, nos enfocaremos a las respuestas de manera tal a hacer más sencillo la corrección. Eh, Pregunta 1. Paciente masculino, 68 años, portador de una hernia inguinal bilateral. ¿Cuáles estudios auxiliares considera obligatorio en el preoperatorio? A ver, Iago César, ¿cuál es la respuesta acá? Y dice leer, doctor, solo un rato. A un ¿Cuál, paciente, Iago? ¿Mm? a un paciente masculino de 68 años, portador de hernia inguinal bilateral, ¿cuál estudio auxiliar es considera obligatorio en el preoperatorio? Todos son correctos. Todas son correctas. Evidentemente, ante un paciente con una cirugía programada, tenemos que pedirle su rutina laboratorial. Eso incluye el hemograma, una crisis sanguínea. Tenemos que pedirle una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Y en este caso en particular, debemos hacerle la evaluación urológica. Y eso implica dosaje de antígeno prostático específico y una ecografía de la próstata. ¿Sí? Entonces, la respuesta está en la letra D. Todas son correctas. Ay, perdón. Segunda pregunta, Tiago. A ver, la renovación de la alimentación oral en los pacientes quirúrgicos que han recibido anestesia general se inicia con, a ver, Yo creo que es líquidos a las 24 horas según tolerancia. correcto, sí, es la respuesta más correcta entre las que están acá, sí. Siempre se inicia con líquidos, sí. Lo que puede variar acá es el tiempo. A veces recuerden que después de una anestesia general, el paciente queda con cierto hilio, entonces los ruidos, el peristaltismo tarda ciertas horas en reaparecer, entonces ese tiempo puede ser variable, puede ser 6 horas, 8 horas, 12, 24 horas. En este caso, la opción es líquidos a las 24 horas. Pregunta número 3, perdón, pregunta número 3, a ver, ¿quién le da ahí? Mateus Méndez. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A ver, Mateo, ¿está ahí? Sí, es la letra B. En caso de hipercalemia, el principal órgano afecto es el corazón. Muy bien, hipercalemia, también llamado hiperpotasemia, principal órgano afecto del corazón. El suero lactato Ringer no es igual al suero fisiológico. El lactato Ringer tiene, en su composición, tiene potasio. Nunca hacemos restitución o eh, ¿cómo se llama? Corrección de potasio en bolo por vía endovenosa, ¿sí? Puede producir parada cardíaca. El suero glucosado tiene 50 gramos de glucosa en cada litro, ¿sí? Recuerden, es glucosa al 5%, 5 gramos por cada 100 ml. Y la hiponatremia es cuando está por debajo de 135. Siguiente pregunta. A ver quién le veo por ahí. Evandro José.
Paciente mujer, 34 años. Historia de dolor abdominal por crisis. 24 horas de evolución. Le realizan este estudio. ¿Qué estudio es, Evandro José, y cuál es el diagnóstico? Una radiografia de abdômen, doutor, e o diagnóstico vai ser uma oclusão intestinal. Muy bien. Para ser más completo, es una radiografía de abdomen simple en posición antero-posterior, paciente de pie. Muy bien. Y, por supuesto, el diagnóstico, una oclusión intestinal. Perfecto. A ver, el siguiente, Rodolfo Viol. ¿Qué tipo de tratamiento indicaría a un paciente con peritonitis de origen apendicular? A ver. Sim, seria a letra E, profilaxia antibiótica, laparotomia, apendicectomia e lavagem peritoneal. A ver, ¿qué letra? Letra E. Letra E, no. No. La letra E no. Fíjense, son muy parecidas, ¿eh? Oh, perdão. É antibiótico-terapia. Ah, eso sí, eso sí. La letra B B de Bruno, ¿sí? Sim. Antibiótico terapia, por supuesto, puede ser una laparotomía o una laparoscopía. Se hace la apendicectomía porque la peritonitis de origen apendicular y, por supuesto, se realiza lavado peritoneal. Letra B de Bruno. Muy bien, a ver, seguimos porque dentro de 18:30 se conecta nuestro invitado. A ver, Cecilia Servín, la causa más frecuente de oclusión intestinal en un adulto sin cirugía previa constituye, ¿cuál opción? Cecilia, ¿anda por ahí o no? Causa más frecuente de oclusión intestinal en un adulto sin cirugía previa. ¿Cuál es? Giovanna. Hernia complicada, doctor. Hernias complicadas, muy bien, excelente. Hernias complicadas, ¿sí? Dice, sin cirugía previa. Si les hubiese dicho a un paciente que tiene cirugía previa, nosotros tenemos que pensar en bridas o adherencia. Muy bien. A ver. Siguiente pregunta. ¿Quién le veo ahí? Diego Gutiérrez, Diego Armando. Complicaciones posibles. ¿Cuáles son complicaciones posibles en el postoperatorio precoz, ya sea en el inmediato o en el mediato de una apendicectomía convencional por Marburg? Estamos buscando el excepto. Eventración, doctor. ¿Por qué marcaste eventración? Está perfecto, Diego. Porque creo que es después de aproximadamente 30 días de la cirugía. Fantástico, ¿sí? Después de los 30 días, ahí termina el postoperatorio. Muy bien, entonces puede aparecer colecciones intraabdominales, ¿sí? Porque la apendicitis aguda, un proceso infeccioso, puede haber colecciones, puede haber una fístula cecal por una dehiscencia del muñón, de la ligadura del muñón apendicular, puede haber una hemorragia intraabdominal, consecuencia de una falla en la ligadura del mesoapéndice, o puede haber un absceso de pared, una infección del sitio quirúrgico que se manifiesta rápidamente, ¿sí? Muy bien, en este caso la respuesta está en la letra D, justamente de Diego Armando. Pregunta número 8, a ver un poco, Wesley Méndez. Una paciente con embarazo ectópico roto y sospecha de shock hipovolémico, podemos encontrar los siguientes datos, excepto. Muy bien, Wesley, sí, vamos a encontrar hipotensión menos de 90, taquicardia más 120, paciente va a estar con la piel
fría, húmeda, sudoración profusa y puede tener alteración del sensorio. Muy bien. No hay exceptos, ¿eh? No hay exceptos. Pregunta número 9. Pregunta número 9. Helen Oliveira, a ver poco. Al terminar la apendicectomía, usted debe enviar el material a estudio anatomopatológico y debe tener en cuenta lo siguiente. A ver, Helen, ¿qué debes tener en cuenta? ¿Está Helen? ¿Helen Oliveira está? Se respondió ahí en el chat. Su micrófono no funciona, y eso, doctor. ¿Y qué dice? Léeme poco porque yo, para poder adelantar. ¿Qué dice? Hay 2 correctas, dice. ¿Y cuáles son las correctas? A y B, dice. Ah, bueno, gracias. Muy bien, hay 2 correctas, ¿sí? El A y el B, ¿sí? Acuérdense, el material debe estar sumergido en formol al 10%. Entonces, la pregunta 9 es la opción, hay 2 correctas, ¿sí? Sandra López, pregunta número 10. En relación a la clasificación ASA, todo es correcto, excepto. Hola, doctor. No, no hay excepto en ese, son todas ciertas. Todas son ciertas, muy bien, no hay excepto, ¿sí? Entonces, en es muy sencillo, pregunta del libro, ¿sí? En este caso, la respuesta es la letra E de Eduardo. A ver, pregunta número 11, ¿quién anda por ahí? Pedro Romero, indicaciones preoperatorias. Un paciente con oclusión intestinal comprenden los siguientes enunciados, excepto. A ver, Hola, ¿cuál ¿me es? escuchan? Te escuchamos. ¿Cuál es el que no está bien en las indicaciones de una oclusión intestinal? A ver. Profilaxis antibiótica, ¿Por qué está mal eso? La respuesta está bien, la letra C de Carlos. ¿Por qué está mal? porque una oclusión intestinal debe hacerse un tratamiento profiláctico porque eventualmente puede ser una cirugía de eh, por ejemplo, una colectomía o una extirpación de un segmento del intestino. No, pues llegaste a la respuesta correcta, pero la justificación no está bien. A ver, ¿por qué no? É por lo gram positivo, porque na verdade não suele tener gram positivo. Ah, sí, en la oclusión hay gran positivo, claro que sí. Certo, é antibiótico terapia. Primero es antibiótico terapia. Claro, la oclusión intestinal tiene tiene una éstasis del tránsito intestinal, eso produce una translocación bacteriana, entonces hay que cubrir los 3 grupos de gérmenes, gram positivos, gram negativos y anaerobios. El gram positivo, claro que existe, es parte integrante de la flora intestinal normal, se lo conoce como Streptococcus fecalis, alias enterococo. Muy bien, pregunta número 12. A ver, Beatriz, una colecistitis aguda litiásica, ¿qué tipo de cirugía es? Limpia, doutor. No. Limpia contaminada? ¿Eh? Limpia contaminada? No. Te queda 2 opciones nomás ya. Então, se foi essa que eu errei. Contaminada. Contaminada. Contaminada, sí, es una cirugía contaminada. Una cirugía limpia contaminada hubiese sido una colecistitis crónica, una colecistectomía por colecistitis crónica calculosa, ¿sí? Una cirugía limpia es una hernioplastia, por ejemplo, ¿sí? En este caso es una cirugía
Una cirugía contaminada. Una peritonitis o una oclusión en una cirugía SUS. A ver, seguimos. Darcy. Técnica de Bassini implica ¿qué? Técnica de Bassini. Letra A, doctor. Opción A. Opción A, puntos de sutura entre la arcada crural y el tendón conjunto. ¿Sí? Correcto, sí, es una técnica de Ernio-Rah. Técnica Ernio-Rah. Eduardo Pontieri. Para la realización de una apendicectomía por apendicitis aguda, una paciente de 45 años y 65 kilos, sin cirugías previas, ¿qué tipo de incisión quirúrgica elegiría? Muy sencillo, a ver. Incisión de McBurn. Incisión de McBurn, ¿sí? Entre estas tipos de incisiones, la correcta es McBurn, ¿sí? Pero si hubiesen tenido ustedes una laparoscopía, por supuesto le van a ofrecer lo mejor a una paciente, que es la laparoscopía, ¿sí? Jennifer Brites, pregunta 15. Jennifer está de guardia de urgencia y recibe un paciente con dolor abdominal generalizado. Tiene 36 horas de evolución. Le pidió este estudio, Jennifer. ¿Qué es este estudio? ¿Qué muestra este estudio? ¿Y cuál es el diagnóstico en cuanto a las opciones? A ver. Es una peritonitis aguda. ¿Qué estudio es? Es una radiografía de tórax. Una radiografía de tórax en posición póster anterior, paciente de pie. ¿Y qué vemos en esta radiografía? Vemos un neumoperitoneo. ¿De qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Qué significa neumoperitoneo? Rotura de víscera hueca. Perforación de víscera hueca. Entonces acá ustedes están viendo el neumoperitoneo, entonces eso implica una peritonitis. Muy bien. A ver, Eliseth Rodríguez. ¿Usted reanudaría la alimentación oral en un paciente operado cuando? ¿Cuándo vos reiniciás la alimentación oral en un paciente que acaba de ser sometido a una cirugía? A ver. Doutor, eu marquei a letra A. La letra A, solamente cuando haya desaparición del hilio y retorno de los ruidos hidraéreos. Não, também a ausência de complicações com Correcto. infecções fístulas ou sangrados e também ausência de dolor abdominal. Muy bien. Todas las son correctas. Entonces, la letra D de Diego, todas son correctas. Muy bien, ¿sí? Hay que tener en cuenta todas estas situaciones para poder iniciar la vía oral, por supuesto. Muy bien. A ver, seguimos. ¿Quién anda por ahí? Ahmed Assad. Alguien tiene el micrófono abierto, si puede apagar, por favor. Olá, doutor. Que tal? Bien, a ver, complicaciones específicas de la cirugía de la hernia, excepto... Eu coloquei seroma, doutor. Y no está bien, okay. ¿Sí? En una cirugía de hernia puede haber dolor postoperatorio persistente, dijimos que se llama inguinodinia, puede haber una recidiva de la hernia, puede haber una atrofia del testículo, ¿sí? Por lesión de los vasos del cordón espermático, puede haber esterilidad del paciente por lesión del conducto deferente y puede aparecer un hematoma en el sitio quirúrgico o la producción de seroma en esa zona cuando son unas hernias importantes, muy grande la hernia. Entonces, en esta pregunta, la respuesta es la letra E de Eduardo, no hay ese. ¿Sí? A ver, Natieli Rippel.
Son complicaciones posibles de la nutrición parenteral. Complicaciones posibles de la nutrición parenteral. Hola, doctor. Yo marqué la letra E. Solo hay dos correctas, pero me quedé en duda cuanto a la disfunción hepática. Ok. Infección del catéter venoso central. Claro, la infección es del sitio de implantación. Recuerden que la vía venosa central es la que se utiliza para hacer la nutrición parenteral. La nutrición parenteral, justamente al no utilizar el intestino, produce atrofia intestinal. Y la nutrición parenteral puede producir una disfunción hepática a consecuencia justamente de los elementos que se administran. Entonces, en esta pregunta, la respuesta es la letra D, Diego. ¿Sí? Todas son correctas. A ver, Clayton Padilla. Son criterios para definir desnutrición según ASPEN, excepto. Yo marqué que no hay excepto. Muy bien, y la letra E de Eduardo, ¿sí? Según ASPEN, hay bajo consumo de energía, pérdida de peso, pérdida de masa muscular, acumulación de líquido, pérdida de grasa, ¿sí? Pregunta del libro, muy teórica, ¿sí? Último, Leticia Salgado. Un paciente de 20 años con dolor en la fosa ilíaca derecha de 7 días de evolución, con náuseas y vómitos, de contenido alimentario en 2 oportunidades y distensión abdominal. Al examen físico se palpa una masa en la fosa ilíaca derecha que hace cuerpo con la espina ilíaca anterosuperior, sin defensa muscular ni irritación peritoneal. ¿Cuál es el probable diagnóstico y cuál es el plan de tratamiento de ese paciente? A ver. Letra B, doctor. Plastron apendicular, tratamiento antibiótico y control. Muy bien, Leticia, sí. Este paciente tiene una masa en la fosa ilíaca derecha, tiene una historia de apendicitis aguda, pero de 1 semana de evolución, tiene una masa en la fosa ilíaca derecha, en un paciente joven, ¿sí? No vamos a pensar en un tumor de ciego, por ejemplo, y esta masa tiene el famoso signo de Delbet, ¿sí? Que es la adherencia a la espina ilíaca anterosuperior. En esos casos, nosotros hacemos el diagnóstico de plastrón apendicular y el tratamiento inicial es un tratamiento médico que implica antibiótico por vía parenteral y control, ¿sí? Durante la evolución de ese plastrón apendicular puede requerir algún tipo de cirugía, pero el tratamiento inicial es tratamiento antibiótico por vía parenteral y control del tamaño de la tumoración, control de la clínica del paciente, que no desarrolle fiebre, control laboratorial, que no la leucocitosis vaya en descenso y incluso control imagenológico con ecografía para ver la evolución, el retroceso de este proceso, ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta fuera de eso? Doctor, el número 18 que implicaba el catéter venoso central y demás, ¿ese eran todas las preguntas o eran solo las 2? Eso es lo que no quedó muy claro, doctor. No, son complicaciones posibles de la nutrición parenteral. Voy a mostrarle nuevamente. Voy a mostrarle acá nuevamente. Acá. ¿Sí? Complicaciones posibles de la nutrición parenteral. En esta, la opción correcta es la letra D, la D de Diego, ¿sí?
Puede haber infección, claro, infección de la vía venosa central, del catéter venoso central, puede haber disfunción hepática y puede haber atrofia intestinal. Son algunas de las complicaciones posibles, pueden haber mucho más, pero es las que estaban en la pregunta, ¿sí? Gracias, doctor. Muy bien, entonces, quiero, mientras se conecta nuestro invitado, recordarle un poquitito lo que tenemos en el programa de las próximas 2 semanas. La unidad 4 ya está disponible en la plataforma. La unidad 4 implica las afecciones gastroduodenales, ¿sí? Los recursos ya están disponibles como siempre. Recomendación es bajar todos los recursos ya y tenerlos disponibles en su lugar de trabajo. Entonces no están dependiendo de la conexión internet o del Wi-Fi o donde ustedes estén para poder visualizarlo, ¿sí? Tiene un trabajo práctico, ¿sí? A entregar. Ese trabajo práctico, si bien la fecha del trabajo está marcado para el próximo martes, ese trabajo práctico lo van a entregar recién en la siguiente semana, es decir, martes 31 de agosto. ¿Okay? Entonces no se preocupen, van a tener tiempo para poder completar el trabajo práctico vendría a ser el número 8, ¿sí? Y el examen de esta unidad va a ser el sábado 4 de septiembre a través de la plataforma, ¿sí? A las 11 horas, ¿ok? Muy bien, yo le dije que hoy tenía una sorpresa, ya nuestro invitado ya está conectado con nosotros, ¿sí? Así que me gustaría presentarles, darle la bienvenida al doctor Luis Alberto Arestivo. El doctor Arestivo, aparte de ser un excelente cirujano y un amigo fraterno, es el actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Endoscópica, ¿sí? Luis es una persona que tiene una amplia experiencia, a pesar de que seamos jóvenes, tiene una amplia experiencia en el tema de la laparoscopía. Él se especializa en la parte de la laparoscopía de avanzada, ha hecho muchos cursos, tanto nacionales como extranjeros, y actualmente estamos abocados a que justamente a través de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Endoscópica esos cursos puedan realizarse en el país y no necesariamente tener que salir al extranjero para esa capacitación. Muy agradecido nuevamente con el doctor Arestivo, ahora en nombre de la Universidad Privada del Este y el mío propio de la Cátedra de Cirugía 2, porque realmente él da mucho de su tiempo en favor de lo que es la educación médica continua. Así que, Luis, hoy estamos atentos a vos, te escuchan los muchachos del otro lado de la pantalla, así que adelante, mi querido amigo. Muy buenas tardes, noches a todos los chicos. Gracias a la Universidad Privada del Este por invitarme una vez más para compartir la experiencia en cirugía laparoscópica. Gracias a vos, Carlos, o sea, que te aprecio mucho. Vicepresidente de la Sociedad para Cirugía Endoscópica, presidente del Colegio Internacional de Cirujanos, cirujano torácico reconocido, docente, sobre todo buena persona y buen amigo. Sobre todo una persona trabajadora, realmente que hace años que está haciendo docencia, está en la parte científica.
Yo creo que ustedes deberían estar muy contentos de tenerla a él como profesor, una persona que realmente se dedica, está hace tiempo trabajando para lo que es la formación continua de médicos y sobre todo con un desinterés, pero realmente invaluable. Así que mi aprecio de siempre, Carlos, y gracias por invitarme. Y gracias también saludo al doctor, el profesor Romero y a toda la gente de la Universidad Privada del Este. Voy a compartir mi pantalla para ir ganando tiempo, así vamos viendo lo que vamos a hablar hoy día. Adelante, Luis, todo tuyo el auditorio. A ver. Una cuestión de practicidad, voy a actuar de coordinador, Luis. Dale. Entonces, la pregunta de nuestro auditorio te la voy a hacer al final de la presentación. Entonces, ellos me van a hacer a través del chat, yo te traspaso las preguntas, ¿sí? Dale. Perfecto. El otro día yo estuve hablando de lo que es la simulación. Hoy día vamos a hablar un poco de la generalidad en cirugía laparoscópica. ¿Se puede ver mi pantalla ahí? Perfecto, se ve perfecto, Luis. Bueno, muchas gracias por invitarme. Vamos a compartir un poco de experiencia. Vamos a hablar un poco de lo que es la cirugía laparoscópica, que es la laparoscopía. La laparoscopía, del griego lápara, significa flanco, relación con el lomo, flanco, relación con el abdomen en general, y escopía, del griego escopeo, que significa observar. De ahí que se inicia con lo que se llama peritoneoscopía. La historia, el doctor Heinz Kalk, nacido en Alemania, desarrolla la laparoscopía diagnóstica. Es un cirujano, un médico ginecólogo, que desarrolla la laparoscopía diagnóstica en visión a 135 grados. En 1929 la técnica comienza con 2 punciones y en 1951 se hace 2000 estudios sobre mortalidad de la cirugía laparoscópica, hasta que el doctor John Rudolph, nacido en Estados Unidos en 1937, publica los primeros 500 casos de peritoneoscopía, instrumento con electrocoagulación, ¿verdad? Ahí en la imagen en la superior derecha se ve como el doctor Kalk, fíjense cómo con una pequeña óptica comienza a mirar el abdomen para poder ver qué había dentro de lo que era esa panza en ese momento. Luego comienza el doctor Janos Veres, mejora la aguja diseñada por Gotts. Luego evoluciona con el doctor Kursem, alemán ginecólogo, ingeniero en formación. Comienza a desarrollar la presión abdominal, la luz fría en 1964, sistema de irrigación y aspiración, instrumento para suturas con nudo prefabricado. En 1978 se desarrolla el nudo extracorpóreo, en 1988 se desarrolla el simulador y en 1982 comienza la primera apendicectomía laparoscópica. Luego el doctor Noge, cirujano alemán, diseña el galoscopio. El 12 de septiembre del 85 se hace la primera colecistectomía. Y luego el doctor Aldo Kleiman, de Rosario, Argentina, el 15 de octubre del 85, hace su tesis doctoral sobre colecistectomía por cirugía laparoscópica en modelo experimental en ovejas. El doctor François Dubois, en París, dedicado a la cirugía digestiva, hace las primeras publicaciones de la colecistectomía videolaparoscópica. ¿Y en qué consiste los instrumentos de la laparoscopía? El equipamiento instrumental. Uno, en un monitor, una fuente de luz, una cámara y procesador de imágenes, un insuflador y balón de óxido de carbono, que voy a explicar por qué, y un videograbador, DVD recorder o video transfer. Ahí tenemos un monitor que puede ser un sistema NTSC, una entrada digital DVI, SDI, entrada y salida tipo NBC, entrada para video compuesto. Hoy día tenemos ya monitores en Full HD, 4K, en 3D. Es un monitor médico, generalmente que nos ayuda mucho para los colores y para la definición generalmente de los tejidos dentro del abdomen.
Y luego este es un instrumento muy importante, el insuflador de CO2. ¿Por qué se usa óxido de carbono para insuflar el abdomen en una cirugía laparoscópica? Se usa por varias cosas. Uno, es transparente. Segundo, es inerte. Tercero, no es volátil, porque si fuese volátil como el oxígeno, al usar energía podía explotar el abdomen. Y cuarto, se elimina por la respiración. Por eso que los pacientes cuando tienen un problema bronquial obstructivo importante, un problema crónico pulmonar, una hipertensión pulmonar importante, no es muy beneficiosa la laparoscopía porque no va a poder eliminar el óxido de carbono y por ende tiene que entrar casi seguro en UTI. Entonces, es muy importante que por qué se usa el CO2. Es inerte, es transparente, no es volátil y se elimina por la respiración. Este equipamiento que se ve aquí, que es la marca Stor alemán, insuflador, marcan tres cosas. La presión dentro del abdomen, que generalmente la presión que usamos es de 2 a 14 milímetros de mercurio, que es la presión que evita que aumente, evita que haya compresión venosa y producir un síndrome compartimental dentro del abdomen. El volumen es la cantidad de CO2 que pasa por minuto, que usamos de 4 a 10 litros por minuto para llegar a esa presión. Y el flujo, que es la cantidad de litros totales que va a entrar dentro del abdomen durante una cirugía. Generalmente se considera que para una colecistectomía simple tiene que haber por debajo de 100 litros aproximadamente de óxido de carbono dentro de un abdomen. La fuente de luz es un instrumento muy importante. Generalmente es fría, no es caliente, es fría. ¿Por qué? Porque si fuese caliente, eso quemaría todo dentro del abdomen, todos los órganos. Es una fuente de luz fría. El cable de luz de fibra generalmente tiene una fibra que transmite la luz fría de xenón, que tiene aproximadamente 5.000 horas, y el último en prenderse y el primero en apagarse en una cirugía. El procesador de imagen generalmente que tiene un balance para colores blancos, tiene un cable que transmite generalmente la imagen. Hoy día son de 3 chips y generalmente para todos los colores. Y luego tenemos, hoy día se graba ya en pendrive, comenzaron con un capturador de imágenes como el Pinacle, en DVD Recorder, pero hoy en día son 3 copias. Una copia lleva al paciente, una copia sube una nube virtual de la empresa y una copia lleva al cirujano general como documento. O sea, es una cirugía realmente que hoy día es un documento importante. Esta es la torre de laparoscopía. Está conformada por un monitor, un insuflador de CO2, una fuente de luz, un sistema de cámara, un transformador estabilizador, porque estos generalmente suelen ser, hay algunos equipos a 110 volts, otros a 220, y un sistema de videograbadora. Esta es la forma que está formada una torre de videolaparoscopía. Este es un quirófano inteligente que tiene varios monitores, un monitor para el cirujano, otro para el ayudante, otro para el anestesiólogo, una torre móvil, un equipo de anestesia. Este es un quirófano, lo que debe tener un quirófano para poder trabajar en forma tranquila. Los instrumentales. Podemos tener instrumentales de insuflación, que es la manguera, la aguja de Veres, que es la aguja para insuflar, trocar de Jason, que es el trocar para poder colocar introducir los instrumentos generalmente del ombligo en el primer trocar. Podemos tener trocar los puertos que puede ser de 3, 5, 7, 10, 12 milímetros. Instrumentales de presión, diéresis y suturas. Fíjense, estos son los instrumentales que tenemos nosotros. Generalmente lo desinfectamos en glutaraldehído antes de cada cirugía. Ahí tenemos el trocar de Jason del ombligo, que es el trocar por donde ingresa una manguerita que insufla el óxido de carbono, y todos los puertos de trabajo. Ahí tenemos los instrumentales, los trocares de 5, de 11 en el ombligo, de 10 que están a los flancos derecho e izquierdo. Tiene una gomita de silicona cada trocar, que es como una válvula para evitar que esto pueda perder el óxido de carbono en cada procedimiento. Y fíjense, esta es la forma que nosotros insuflamos el abdomen. Hace una pequeña incisión en el ombligo. Fíjense. Se va a ir secando con una pinza de Maryland o hemostática, con una hemostática. Fíjense, se va a ir secando. Se sostiene con
con una pinza de Baco al cenit y posteriormente de esta forma se coloca la aguja de Beres, fíjense, en el ombligo con 2 chasquidos. Primero la ponurosis, posteriormente el peritoneo. Una vez que se ingresa, ahí tenemos con 2 chasquidos, tiene una jeringa de agua. Sabemos que el abdomen tiene una presión negativa, entonces de esta manera fíjense cómo ingresa el agua en el abdomen. Esto significa que está dentro de la cavidad abdominal. Entonces, de esta forma, ahí tenemos la manguerita de insuflación que va a la máquina de óxido de carbono. Y posteriormente, una vez que está insuflada a 12 milímetros de mercurio, se introduce el primer trocar de Jason. Fíjense, ahí se inicia la cirugía y ahí tenemos el primer puerto umbilical. Posteriormente, fíjense, una vez que tenemos el primer puerto umbilical, ahí colocamos la óptica, hacemos el balance de blancos con la cámara. Ahí tenemos la óptica de 10 milímetros. Ahí tenemos el trocar a la derecha. Fíjense, y una vez que eso se encuentra en su lugar, se ingresa la óptica para mirar dentro de la boca. Fíjense. ¿Qué ventaja tiene la cirugía laparoscópica? Ahí está el finado profesor Víctor Ramírez Onieva, que es una cirugía democrática y opinable. Hoy día todo se puede, está el finado profesor Ramírez Onieva, el profesor René Recalde. Fíjense, una cirugía que podemos mirar, podemos discutir, podemos opinar, se puede transmitir a través de un monitor. Entonces hoy día es una cirugía democrática y opinable. Es una cirugía que podemos nosotros mostrar, podemos reproducir. Esto fue un curso que justamente habíamos hecho con la Sociedad de Cirugía Endoscópica en el Hospital San Jorge. Y evitamos que pase esto. Permite el seguimiento de la cirugía dentro y fuera del quirófano. Fíjense, esto era cuando yo era residente del año 2004-2005. Fíjense cómo entrábamos en el quirófano para poder ver la cirugía. De esta manera nosotros no aprovechamos. Hoy día la cirugía lo podemos ver con un monitor. Exige un control y disciplina al cirujano en formación. Este fue mi centro de entrenamiento en Santiago de Chile. Hay que entrenarse para hacer la cirugía laparoscópica. Hay que iniciar bajo tutoría. Y es importante conocer las limitaciones. Esta clasifica la cicatriz de la dermolipectomía de esta paciente obesa, una cicatriz de una dermolipectomía, una cicatriz umbilical. Esta es una paciente muy compleja para hacer. No es una paciente para iniciar a operar para un residente de primer año ni de segundo. Tenemos la posibilidad de hacer colangiografía intraoperatoria. Es una cirugía real. Fíjense, ahí colocamos un catéter en el conducto cístico para evaluar si podemos hacer un cálculo, por ejemplo, coleociano. Fíjense, esto antes se hacía por cirugía abierta, hoy día lo hacemos por cirugía mínimamente invasiva. Colocamos un catéter. Ahí hacemos la colangiografía, vemos un cálculo dentro del colédoco. Colocamos un catéter vascular de dilatación, un Fogarty, un balón inflable. Dentro de la biliar empujamos los cálculos hacia abajo y fíjense cómo se va limpiando el colédoco. Ahí se ve el cálculo que va pasando al duodeno, ahí se ve el balón. Fíjense cómo va empujando el baloncito los cálculos y posteriormente ahí se ve el conducto colédoco limpio sin cálculos. Es importante que la mesa de cirugía se pueda mover. Necesitamos la gravedad para poder operar esta clase de pacientes, un quirófano que tenga las necesidades ergonómicas para el cirujano y para la seguridad del enfermo. Y generalmente ayuda mucho para la formación de residentes. Esto ayuda mucho para la formación de estudiantes, internos y residentes, porque a través del monitor podemos aprovechar la anatomía del enfermo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.
espectacular las imágenes y los videos sobre todo. Hay una pregunta de Dayana referente al neumoperitoneo que se realiza con CO2. Sí. ¿Y podrías explicar los posibles efectos secundarios de esa insuflación con CO2? Y si existe alguna forma de cuantificar cuánto es la cantidad exacta que va a requerir cada paciente de insuflación, ¿verdad? Sí, claro. Podemos cuantificar. Ahí voy a mostrar de vuelta. Este es el insuflador de CO2 que tiene tres pilares que se ven ahí, 3 hileritas. En una hilerita se ve la presión dentro del abdomen. La presión que nosotros usamos generalmente es de 2 a 14, que es la presión que se mide en milímetros de mercurio, que es la presión intraabdominal que podemos llegar para no producir demasiada compresión dentro del abdomen y disminuir disminuir el retorno venoso. Entonces, usamos de 2 a 14. A veces puede variar entre un paciente muy delgado, una paciente gestante que, por ejemplo, esté en 6 meses de embarazo, que el útero le disminuye muchísimo el tamaño del abdomen, podemos usar baja presión de 8 a 10, porque si insuflamos a 12 puede desencadenar tanta presión, un parto prematuro. Entonces, podemos disminuir la presión en caso que tengamos, por ejemplo, una paciente gestante, y podemos aumentar la presión en caso de un paciente obeso. El obeso es mucho más grande, podemos aumentar inclusive de 18 a 20 milímetros de mercurio, podemos llegar a insuflar en un paciente obeso. Inclusive, a veces nos ayuda mucho por el tema que el aumento de la presión disminuye el sangrado. Entonces, también eso puede ayudar muchísimo. Hay que tener cuidado porque la hipercapnia puede producir una alteración de despertar del paciente, puede producir una retención de óxido de carbono, pueden producir embolias gaseosas. Entonces es muy importante saber manejar la presión de óxido de carbono, manejar la comorbilidad del paciente, sobre todo elegir qué tipo de paciente vamos a operar y qué tiempo quirúrgico vamos a tener. Entonces es muy importante, no es lo mismo operar una vesícula tipo 1 que terminamos en 20 minutos que una cirugía probablemente que hace Carlos, que terminamos muchas veces en 1 hora y media, 2 horas, terminan ellos una cirugía compleja, o vamos a hacer un bypass gástrico que nos va a llevar 1 hora y media, 2 horas. Entonces es muy importante la historia clínica, la revisión del paciente, y sobre todo poder mirar la panza para ver los accesos. No es lo mismo un abdomen virgen que no tenga cicatriz que un abdomen que tengamos, por ejemplo, 3 o 4 incisiones de cirugía abierta, que vamos a tener muchas adherencias. Entonces, es muy importante conocer las limitaciones del paciente y las limitaciones del equipo médico. Sí mismo, Luis, sí. Recuerden que el neumoperitoneo, que es la insuflación de CO2, produce alteraciones en el paciente. Al inflar, imagínense el abdomen del paciente que le están inflando como si fuese una pelota número 5. Entonces, automáticamente lo primero que hacen es disminuir el retorno venoso. Entonces, disminuye el retorno venoso en miembros inferiores, de todas las circulaciones plásticas. Entonces, el paciente tiene una reducción del gasto cardíaco y eso puede producir trastornos justamente de la precarga. Ojo, ¿sí? O pacientes que están con inestabilidad hemodinámica, no se recomienda este tipo de cirugía porque puede potenciar aún más esa hipovolemia, ¿sí? Una cosa importante, Carlos, que estás diciendo, ¿verdad? ¿Cuáles son las contraindicaciones de cirugía laparoscópica? Los pacientes con trastornos pulmonares importantes y los pacientes con sangrados importantes, con hipovolemia importante, es contraindicación de cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica está hecha para operar pacientes con una hemodinamia estable. Los pacientes con hemodinamia inestable, nosotros agregarle una hipercapnia, ¿verdad? A un paciente con hemodinamia estable, a un trauma que está sangrando, que está inestable, o una paciente con una patología pulmonar o insuficiencia cardíaca,
hacer cirugía laparoscópica no está indicado. En estos casos hay que hacer cirugía abierta. Entonces, es muy importante cuáles son las indicaciones y contraindicaciones. Las contraindicaciones son los problemas pulmonares crónicos, las enfermedades pulmonares crónicas, la insuficiencia cardíaca, los problemas, los pacientes con antecedentes de trombosis importantes y sobre todo las pacientes que tengan generalmente patologías abdominales importantes o cicatrices múltiples. Entonces es muy importante conocer las limitaciones para elegir los pacientes. Luis, la laparoscopía es una técnica que puede ser diagnóstica y terapéutica. Evidentemente forma parte del entrenamiento actual del cirujano general. ¿Podrías, creo que ya adelantando tu siguiente charla, ¿verdad? Los programas que implican, ¿verdad?, para hacer lo que se conoce como simulación en videocirugía. Sí. ¿Se ve mi pantalla ahí, Carlos? Excelente, se ve perfecto. Fíjense, sencillamente para resumir, ¿por qué simulación? ¿Por qué debemos entrenar? Esta es una publicación que hizo la Organización Mundial de la Salud del año 2008. Fíjense, una persona que practica planeadores de deporte extremo tiene una equivocación 1 en 560. Una persona que hace paracaidismo tiene un error en 101.083. Una persona que hace buceo tiene un error en 34.400 y un médico tiene un error en 300. Entonces realmente es preocupante, según la Organización Mundial de la Salud, realmente es preocupante el error médico. Fíjate, es más seguro tirarte el paracaídas que irte a una cirugía o a tener un procedimiento médico. Entonces es importante, para disminuir esta estadística, tenemos que entrenar un determinado procedimiento. Tradicionalmente los cirujanos aprenden técnicas quirúrgicas siguiendo la metodología clásica diseñada en el siglo XIX por William Halsted. ¿En qué consistía? Se basaba en la adquisición progresiva de responsabilidades por parte del cirujano con mayor experiencia y entrenando las técnicas directamente en el paciente. O sea que hasta un tiempo muy lejano, nosotros directamente practicábamos por los pacientes. Fíjense, esta es la cirugía real en un paciente con una herida cardíaca. Fíjense, opera generalmente el experto y los residentes tienen que estar mirando para aprender este tipo de cirugía. Esta era la técnica la forma que entrenaba Halsted anteriormente. Fíjense, tenemos que practicar esta cirugía, tenemos que practicar por un enfermo. Es imposible. La formación de los cirujanos con la metodología tradicional está sometida a tiempo limitado de formación, generalmente a veces 3 años es poco para formarse, gran cantidad de habilidades a adquirir, a veces 3 años es poco tiempo para poder aprovechar todas las patologías, preocupación por garantizar la seguridad del paciente, generalmente a veces los residentes están expuestos a demandas, y la contención de gastos de los gestores sanitarios, generalmente formar un residente es muy caro. Por ende, repito, antes nosotros aprendíamos así. Teníamos que ver una cirugía compleja y teníamos que tratar de ver todo de afuera o aprender de oído. Esto era lo que realmente antes era esta forma. Simulación, ¿qué significa? ¿En qué benefició al médico? Complementa la asistencia clínica del paciente con la formación académica. Crea un entorno de aprendizaje seguro. No se ve afectada por la seguridad del paciente. Evita generar conflictos legales y éticos. La enseñanza se adapta a la necesidad del aprendizaje de cada alumno, o sea, es independiente a la habilidad de cada alumno y permite entrenar habilidades técnicas, cognitivas y de comportamiento. Realmente es un gran avance. De esta manera, fíjense, con pequeños aparatos simuladores se pueden hacer grandes cosas para el entrenamiento de los chicos. Características de la simulación. 1, es el complemento al encuentro clínico, o sea, es un complemento a lo que ustedes recién estaban haciendo con el doctor Arce, es un complemento del encuentro clínico.
Nosotros generalmente discutimos un caso clínico para poder entrenarlo. Lo hacemos por Learning Center, en forma virtual, en forma presencial. Es irreemplazable la historia clínica. 2, creación de un entorno seguro de entrenamiento. Por ejemplo, un entrenamiento en cirugía abierta con tablitas que nosotros solemos llevar para los cursos con Carlos Arce. Fíjense las tablitas, nudo y sutura y sopor. Y generalmente es creación o gente que entrena con cirugía laparoscópica en un simulador barato con una tablet, y generalmente es seguro porque entrena a su ritmo. Permite desarrollar programas de forma flexible o individuales. Fíjense, aquí los chicos están en short, en sport, en cómodos, o entrenando a su estilo, y puede ser también un entrenamiento de forma individual. Acelera el proceso de aprendizaje. Fíjense, los chicos aprenden muy rápido, mejoran sus habilidades técnicas, e inclusive podemos nosotros llegar a enseñar el uso de suturas mecánicas o suturas complejas en un simulador. Permite la aplicación del feedback o el debriefing. ¿Qué significa? El feedback es la capacidad de integrar información generada durante la práctica, motivar al participante a llegar a sus metas, así como proporcionarle capacidad de evaluación sobre la misma. Y el debriefing es un término que se refiere a una clase de feedback que se da a los participantes tras una experiencia en simulación. Este sería un debriefing y este sería un feedback que a través de una aplicación ustedes graban su ejercicio y nosotros podemos corregirlo a la distancia. ¿Permite estandarizar el aprendizaje? Sí. Un médico puede, después de entrenar, puede utilizar correctamente la cámara de 30 grados, mover los objetos con precisión, usar las pinzas laparoscópicas en mano dominante, desplazar objetos con ambas manos, diferentes objetivos, y cada objetivo está debidamente evaluado antes y después del entrenamiento. Fíjense, esto se mide en tiempo cada uno de los entrenamientos. Y estos son los simuladores que nosotros desarrollamos de inicio de Latinoamérica, específicamente en Paraguay, son los simuladores nuestros. Mejoramos los simuladores de Juan Sanguinetti. Hicimos un módulo con acrílicos, con luces LED y con una cámara 4K realmente fantástica. La imagen con una imagen real sin tener ningún tipo de delay. Estos son nuestros simuladores, fíjense, un simulador barato con una imagen 4K, con instrumentos acorde al entrenamiento de cirugía laparoscópica. Realmente fantástico. Permite el entrenamiento de todo tipo de habilidades. Por ejemplo, fíjense, pueden ejercitarse el manejo de la aguja, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Pueden hacer una prueba de clava, fíjense, en llevar objetos de un lado a otro, de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Pueden pasar un cordel de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Esto ayuda a un entrenamiento importante a que el estudiante o el cirujano pueda tener, familiarizarse con los tejidos, familiarizarse con el instrumento. Es barato para poder hacerlo. Tenemos una prueba cómo anudar. El gran problema del estudiante o el residente es cómo anudar. Fíjense cómo es sencillo con un cordel de hilo común poder anudar de un lado a otro. Hacer un nudo seguro. Estos son videos reales de estudiantes nuestros, de alumnos nuestros. Podemos hacer pruebas de poder ligar vasos con un EdoLuz. Tenemos pruebas con tijera que colocamos con una gasa. Y de esta manera hacemos un círculo y tienen que cortar con la tijera. Le da una sensación de profundidad. Conocer el instrumental, rotación de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Enseñamos cómo tiene que hacer una canulación de un conducto cístico, de un pequeño conducto, con un dispositivo hecho de isopor, con un catéter CAT-23, con una capuchón de jeringa. Fíjense la manualidad del residente, del alumno, después de un entrenamiento de un mes. Fíjense la manualidad
Realmente es prácticamente lo hace igual que un experto. Así como también mostramos lo que no hay que hacer. Fíjense, el mismo alumno cuando comenzó iba a canalizar este conducto cístico. Fíjense, no podía hacer, no sabía cómo usar la mano izquierda, no se ubicaba en tiempo y espacio. Y comparen con el video anterior después de 2 meses de entrenamiento. Realmente es una evolución importante en ello. ¿Se puede entrenar cirugía compleja? Sí, se puede entrenar. Lo hemos hecho. Fíjense, este es un modelo que hemos desarrollado para el entrenamiento de un bypass gástrico. Aquí arriba se ve, por ejemplo, se ve lo que es un pouch gástrico, una bolsa gástrica, y un intestino. Este es un cerdo, un intestino de cerdo. Fíjense cómo se hace la sutura. Y acá a la derecha es una cirugía real. Fíjense que los movimientos y las dificultades son iguales. Fíjense, la cirugía a la izquierda que está simulada con un intestino de cerdo barato, que lo congelamos y lo descongelamos 8 gramos por mol, y la cirugía de la derecha, fíjense que son iguales las dificultades. Realmente es fantástico porque te da una sensación de poder medir, pasar colorante si nos filtra y sobre todo conocer el tejido. Quisimos ser más ambiciosos, intentamos hacer una anastomosis con sutura mecánica, esto con una sutura mecánica, fíjense. La izquierda una sutura simulada con sutura mecánica y la derecha una cirugía real. Tienen las mismas dificultades, es más, en el simulador es mucho más complicado hacer la sutura intestinal que en un paciente normal, fíjense. Los mismos movimientos, la misma sutura y posteriormente se practica o se hace la sutura de la brecha. Quisimos ser más ambiciosos, dijimos vamos a hacer algo más. Fíjense el siguiente modelo. Este modelo que hicimos con el esófago de pollo, muy barato. Fíjense, tratando de simular una coledocotomía o una manejo de la vía biliar. Es igual, fíjense. El esófago de pollo es igual al colédoco, una disección exhaustiva, delicada, el manejo del tejido. Realmente es una sensación muy similar, muy similar. Es barata, uno lo puede hacer en todo momento, entrenar las veces que uno pueda y lo puede suturar con un ProLene 5.0. Realmente es fantástico. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en la simulación nosotros en Paraguay? Y esto, ¿qué es lo que hicimos? Esto fue en el Congreso Paraguayo de Cirugía, un residente que estaba entrenando con un simulador barato nuestro, con una tablet, y generalmente el desafío nuestro es que sea accesible para todos, que sea de bajo costo. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos nosotros? Estos son los simuladores nuestros que nosotros desarrollamos, fíjense, son los ejercicios nuestros, cómo se ve la imagen 4K. Realmente a la derecha es una sutura intestinal, a la izquierda una sutura intestinal y a la derecha una simulación del cierre uniato esofágico. Realmente es fantástica. Estos son simuladores hechos en Paraguay, desarrollados por nosotros con el aval de ICILE Latinoamérica. Realmente son fantásticos para el entrenamiento de estudiantes, cirujanos y profesionales realmente que nos apasiona la cirugía. ¿Qué se necesita para operar con cirugía laparoscópica? Y iniciamos con tutoría. Ningún tipo de procedimiento, ya sea laparoscópico o abierto, convencional, ni una sola vía central, ni una sola vía periférica, se debe iniciar si uno tiene un tutor. Es muy importante iniciar bajo tutoría, eso es categórico. Conclusiones. No solamente esto es lo que tenemos que enseñar. Cuando uno le pregunta a los chicos por qué quieren ser cirujanos, la mayoría piensa por esto. La diferencia entre cirujano
el internista y el traumatólogo. Esto es lo que piensan los chicos cuando entran a la residencia. ¿Qué pasa? Cuando son residentes, entran así. Ingresan como R1, pasan a R2 y fíjense cómo termina como R4. Esto es lo que realmente pasa. Y cuando preguntan, cuando se dan una idea que preguntan siempre, ¿qué diferencia entre un cirujano abierto y un cirujano laparoscópico? Ahí está la diferencia. El cirujano abierto opera con las manos, es como comer con las manos, y el cirujano laparoscópico es como comer con palitos chinos. Es más o menos la diferencia en un idioma vulgar. Conclusiones. La cirugía laparoscópica y la cirugía robótica. No podemos negar que la cirugía laparoscópica está pasando de moda y que está entrando hoy día ya la cirugía robótica como una nueva opción válida. Eso ya no lo podemos negar. Este es nuestro grupo de cirujanos de Latinoamérica que enseñamos cirugía laparoscópica, y realmente la simulación de entrenamiento me llevó a muchas cosas en la vida, sobre todo a 2 años consecutivos ser evaluado como un equipo de excelencia en cirugía bariátrica. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Espectacular. Luis es uno de los, aparte de ser docente nacional, es uno de los docentes invitados extranjeros de los cursos que realiza la Asociación de Cirugía del Uruguay. Entonces, esos simuladores que ustedes han visto fueron desarrollados justamente tratando de adaptar a nuestra realidad, en la cual los costos de centros de simulación son bastante onerosos. Entonces, a veces suele ser una limitante en nuestro medio, pero bueno, con un poco de ingenio y sobre todo mucha predisposición y espíritu docente, Luis y su grupo de trabajo están desarrollando toda esta área, ¿sí? Hay algunas preguntas, a ver poquitito, estoy revisando el chat, espero. Recording in tiempo, progress. Desde que inicia el entrenamiento hasta que el médico pueda hacer su primera cirugía. Una pregunta difícil de contestar. El entrenamiento en cirugía, en laparoscopía básica y la avanzada puede llevar hasta 4 meses. Lo pueden hacer hasta 1 mes y medio si entrenan 4 horas por día, porque son estándares que ellos tienen que hacer. Las clases teóricas, que son virtuales, deben hacer el 80% y las clases prácticas tienen que hacer el 100%. Le puede llevar 1 mes y medio si entrenan 4 horas por día de lunes a viernes, y hasta 4 meses si llevan forma fraccionada. Ese es el tiempo que le puede llevar a una persona llegar a tener una habilidad en hacer puntos, una anastomosis entérica hasta 20 minutos, ¿sí? Operar paciente depende mucho del hospital donde esté y el protocolo de docencia que tenga en cada hospital. Nosotros entrenamos generalmente a médicos
que ya son especialistas en cirugía y que ya están operando y quieren mejorar su técnica quirúrgica. Obviamente que hoy día un estudiante que ya sepa de la laparoscopía y que ya aprenda de interno a hacer nudos y suturas cuando haga su residencia va a estar mucho más adelantado que una persona que nunca tuvo idea de la laparoscopía. Por ejemplo, cuando yo terminé mi residencia en el 2004, hablar de la laparoscopía era como hablar de un fantasma. Hoy día, un residente que no salga operando la laparoscopía en un hospital prácticamente está desfasado en el tiempo. Entonces, yo creo que hoy día los estudiantes ya conocen de la laparoscopía, están mucho más adelantados. Cuando ellos ingresan, fíjense, ustedes, por ejemplo, tienen la suerte de tener un docente que hace cirugía torácica mínimamente invasiva, como es Carlos Arce, hace cirugía torácica por cirugía laparoscópica. O sea que hoy día la mayoría de los estudiantes ya tienen docentes que hacen cirugía mínimamente invasiva, que eso hace que también acorte mucho la curva de aprendizaje de los chicos. Lo que se viene justamente, no sé si se dieron cuenta, lo que se viene actualmente es la cirugía robótica. Y más de uno de ustedes habrá conocido la historia de los pilotos que necesitan horas de vuelo en simuladores antes de lanzarse a la vida real. Bueno, más o menos esa misma temática es la que actualmente se fomenta con los diversos cursos de simulación. El cirujano pueda tener un entrenamiento, ciertas horas de vuelo en simuladores, incluso con software, simulando diferentes tipos de técnicas quirúrgicas que posibilitan que el colega en formación pueda llegar en el momento que necesite realizar su procedimiento siempre las primeras veces en forma tutorizada, ¿sí? Entonces, los programas de simulación, cistectomía para operar por ejemplo, una apendicectomía o, por ejemplo, una peritonitis, sacar el apéndice en una peritonitis o hacer una sutura de una úlcera duodenal. En fin, los programas cada vez abarcan más y más habilidades que satisfacer. Fíjate, Carlos, esto es lo que vos estabas diciendo. Voy a mostrar un poquito. La industria de la aviación posee una larga historia en la investigación de simulación y transferencia de competencias en el escenario real, que es lo que el doctor Arce estaba explicando. Fíjense, ha demostrado que aproximadamente 2 horas de un programa de simulación virtual derivado de la realidad virtual, de lo cual entrega al usuario estar presente en ella, equivalen a 1 hora de vuelo real. 2 horas de simulación virtual en los Airbus, por ejemplo, significan 1 hora de vuelo real. Esta experiencia es lo que efectiva puede ser propuesta para la enseñanza de la cirugía, de lo que nació generalmente en la cirugía mínimamente invasiva. Esto fue publicado por Morris Hammond en el año, en Aceyes, fue publicado. Fíjense, y ahí están los simuladores de los aviones, que generalmente son muy similares a los simuladores que tenemos, las situaciones que tenemos nosotros. Es exactamente lo que dijo el doctor Carlos Arce. Nunca el piloto de avión te dice, es mi primer vuelo. Vos nunca te avisa, es mi primer vuelo que estoy haciendo. Vos te das cuenta cuando el avión va de costado, aterriza de costado, que por ahí les cuesta un poco más, pero nunca el piloto te dice, es mi primer vuelo. Probablemente ahora también va a pasar con los cirujanos. Te va a operar a alguien que está altamente entrenado. Nosotros hemos visto residentes que han, ¿cómo te iba a decir? Que han entrenado muchísimo, y cuando operan una cirugía real, no hay diferencia entre un experto. Voy a mostrar un trabajo que se publicó Fíjense. El trabajo. ¿Se ve la imagen, Carlos, ahí? Perfecto, se ve. Fíjense. Este es un trabajo que se publicó en el 2015
en la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué se hizo? Se midió distancia en metraje de residentes, cirujanos generales y expertos. Fíjense, los cirujanos generales, ya especialistas, que nunca entrenaron, hacían una anastomosis entérica en casi 500 metros. Los residentes hacían en casi 200 metros y los expertos hacían en casi 100 metros. Después de entrenar con un máximo punto de 25 puntos, fíjense, se comparó los cirujanos generales, los residentes y los expertos. ¿Qué se pudo probar? Fíjense que los residentes prácticamente después del entrenamiento alcanzaban al experto y que los cirujanos generales que nunca entrenaban, ellos nunca mejoraban. Hay un puntito negro aquí abajo, fíjense que siempre, a pesar del entrenamiento, hay uno que siempre está más rezagado y hay uno que es más talentoso en los residentes, pero la mayoría llegaba, después de entrenar, llegaba al objetivo y llegaban a un término medio igual que los expertos. Entonces, está demostrado que el entrenamiento en simulación le acorta la curva de aprendizaje del estudiante y el cirujano y le acelera mucho más, le acerca mucho más la brecha a ser un experto. Recuerden, gente, que la videocirugía actualmente es una vía de abordaje, ¿sí? Antes había solamente por ejemplo, para tratar una peritonitis de origen apendicular, uno solamente tenía la opción de una cirugía abierta a través de una laparotomía. La videocirugía, tanto en abdomen, en tórax, y en otras zonas, ha logrado realizar los mismos procedimientos quirúrgicos, pero a través de abordajes mínimos, a través de incisiones pequeñas, ¿sí? Logrando, por supuesto, una reducción en complicaciones, en tiempo de internación, en posibilidad de infección del sitio quirúrgico, en fin, una serie de ventajas en relación con una cirugía convencional. Pero recuerden, recuerden, es una vía de abordaje, Adelante, Luis. Yo mostré una imagen del peritonitis. Fíjense, esta es una imagen de una peritonitis apendicular. Fíjense cómo se puede insuflar perfectamente bien un paciente con hemodinamia estable. Fíjense, esto es una cirugía real para mostrarle a ustedes un ejemplo. Fíjense, se busca el foco. Fíjense cómo se puede lavar con instrumentos de aspiración irrigador. Fíjense cómo se puede lavar todo el abdomen. Fíjense el espacio que existe. Miren cómo se puede lavar todos los cuadrantes. Fíjese el espacio que se puede hacer con óxido de carbono con una buena relajación del paciente. Y ahí se ve el apéndice. Fíjese, ahí se ve la perforación. Este otro caso, fíjense, esta es una peritonitis ya con prácticamente un plastrón abscedado. Da la posibilidad de tomar muestra. Fíjense, esta es una peritonitis por ginecológica, de origen ginecológico. Fíjense cómo estamos en el fondo del saco de Douglas, estamos despegando solamente con instrumentos romos, aspirador. Fíjense. Se lava sin ningún tipo de problema, se drena el absceso. Y este es otro caso de peritonitis, fíjense. Este ya es un equipo anterior, un equipo HTSC, fíjense cómo se llega al suprahepático, sufrénico derecho, fíjense, y como este otro caso de peritonitis ginecológica, fíjense, eso estamos entre el ciego y detrás del útero. Ahí tenemos, vamos a tener un DIU que se rompió dentro de lo que perforó dentro del útero, fíjense.
Ahí fíjense la colección que sale de allí. Una enfermedad pélvica inflamatoria, una peritonitis por enfermedad pélvica inflamatoria. Fíjense cómo sale la pus. Cómo sale el pus, perdón. Uno va a ir secando con un simple aspirador, con la irrigación, con suero tibio. Fíjense cómo se va a ir secando con mucha paciencia. Aquí lo que hay que tener es paciencia. La cirugía laparoscópica y mínimamente invasiva no es para una persona que no tiene paciencia. Fíjense cómo se puede lavar. Fíjense la fibrosis que hay adentro del abdomen. Ahí estamos separando el útero, como estamos lavando la trompa derecha, el Douglas, plano por plano. Fíjense, ahí está, ya está bastante limpio, hemos drenado el absceso. Una enfermedad pélvica inflamatoria. Ahí irrigamos y aspiramos. No sé si les puedo mostrar algunas cosas ahí para que puedan ver los chicos. Me pareció un caso interesante por el tema de la pregunta de peritonitis. Sí, sí. Pero no le muestres todo porque o si no pierden el interés. El doctor Arestivo va a estar con nosotros a lo largo del curso, ¿sí? Como docente invitado, entonces nos va a seguir dando algunos pincelazos de lo que es la cirugía laparoscópica, ¿sí? Entonces hay muchas patologías, entonces lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando los ítems, los capítulos correspondientes, ¿sí? A ver, hay otra pregunta. Había una pregunta, Luis, creo que era una de las últimas. Costo. Habían preguntado costos de los cursos de simulación. Y los costos van a ser para estudiantes, van a ser costos que van a ser fines de semana, van a ser de cursos de 2 días o 3 días, que van a ser clases teóricas y clases prácticas con conocimientos instrumentales, con conocimientos básicos, clases de nuevo van a ser costos accesibles. Todavía no tenemos un costo que le podamos decir porque estamos en estudio aún. El centro se va a inaugurar probablemente después de la quincena de septiembre y de acuerdo a eso vamos a ir haciendo los costos, pero realmente van a ser muy, muy accesibles. Así que eso le vamos a estar avisando con tiempo y seguro nosotros también tenemos un convenio con la Universidad Privada del Este ya firmado entre la Sociedad de Cirugía Endoscópica y la Universidad Privada del Este, así que vamos a ayudarle para que sea lo más accesible posible para ustedes. ¿Está bien? La sociedad tiene luego unos simuladores, así que podemos organizar un primer acercamiento más adelante entre lo que es los nudos y suturas quirúrgicas, que es un curso que siempre lo hemos realizado ahí en la universidad, ¿verdad? Pero lastimosamente por efecto de pandemia últimamente no lo estamos pudiendo hacer, pero en forma organizada y con tiempo lo podemos ir armando y también incluir los simuladores, ¿verdad? Que cuenta con que cuenta la sociedad. Así que, a ver, si no tienen alguna otra pregunta más sobre los temas, agradecemos nuevamente a Luis la predisposición. Tiene muchos temas, tiene muchos videos, no se preocupen, lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando los temas para que ustedes puedan tener más nociones, así como vieron los videos de peritonitis, ¿sí? Que ya saben que es el lavado de la cavidad peritoneal, ¿sí?
Entonces, hay una pregunta ahí de Darcy. A ver, Darcy, última pregunta. Doctor, solo gustaría agradecer a usted y el doctor invitado, porque para nosotros es muy bueno, es encantador y va a agregar mucho conocimiento a nosotros. Muchas gracias. Mi parte y parte de mi compañero también. Muchas gracias Darcy. Realmente los créditos es para el doctor Arestivo, ¿verdad? Créditos para el doctor Arestivo. Así que yo le dije que tenía una sorpresa, así que reservé para último momento. Así que bueno, vamos a seguir teniendo sorpresas a lo largo de las siguientes semanas, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, nuevamente te agradezco, Luis, la predisposición de siempre. Un abrazo fraterno a la distancia, así que vamos a seguir armando la actividad para nuestros alumnos de la UPE, ¿sí? Como siempre, como lo fuimos haciendo en los últimos 4 años, así que compromiso siempre está. Muchas gracias por invitarme, saludos a todos, gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, gente. No se olviden de leer los recursos de la unidad 4, afecciones gastrodenales, y trabajo práctico de la unidad va a ser